Hola a todos, bienvenidos a nuestro video de matemáticasyfísica.com. Hoy vamos a hablar lo que tiene que ver con los números racionales. Inicialmente definamos lo que son los números racionales. Los números racionales son aquellos que se pueden expresar como la razón o cociente de dos números enteros, donde el denominador, el número de abajo, es diferente de cero. En otras palabras, se puede escribir como una fracción. También podríamos decir que los números racionales son números que pueden expresarse como una fracción, donde el numerador y el denominador son números enteros y el denominador no es cero. A continuación vamos a ver cómo podemos representar los números racionales. Inicialmente lo vamos a representar en esta recta numérica, que hasta el momento lo vamos a definir como la recta de los enteros, donde vamos a ubicar al número 0, al número 1, al número 2, al número 3, a diferentes números. Recordemos que las distancias que deben de tener cada una de estas medidas deben ser iguales y esto va hasta el infinito. Por eso termina en flecha esta línea. Y de igual manera lo hacemos en sentido contrario, con números negativos o cantidades negativas. Va cada uno de estos números a igual distancia del anterior y en sentido contrario, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, hasta menos infinito, hablando de cantidades negativas. Recordemos, hacia allá van los positivos y hacia aquí van los negativos. En esta flecha podemos encontrar el mayor que, o sea, van los mayores de para acá, y aquí encontramos el menor que, van los menores de para acá. Entonces, es otra forma de visualizar los números. En este momento te quiero invitar a que identifiquemos o que saquemos este segmento de rectas del 0 al 1, pero lo hagamos de una manera mayor como para poderlo visualizar. Entonces aquí lo que estamos sacando es lo que nosotros conocemos como un segmento de recta. Esto realmente es, ¿qué es un segmento? Pues es un subconjunto de la recta. Y vamos a definir este segmento desde el punto 0 al punto 1. O sea, lo que hemos sacado es esta parte, pero la hemos ampliado para verlo mejor o visualizarlo mejor. Ahora, a partir de estos números, vamos a identificar algunos números para poder interpretar mejor este concepto de los números racionales. Vamos a identificar qué número queda exactamente en la mitad entre 0 y 1. Aquí en la mitad de 0 y 1 podemos identificar un número en forma decimal que normalmente es conocido como 0,5, o lo podemos explicar también en forma de fracción que normalmente lo conocemos como un medio. Esa sería la forma como podemos identificar o nombrar ese número. Lo que podemos visualizar aquí es que tengo un número nuevo, o podríamos hablar de un conjunto nuevo que podemos expresar en forma de decimal o en forma de fracción. A ese conjunto lo que llamamos como los números racionales. Adicional a eso, puedo identificar otros conceptos acá, puedo identificar otras variables. Básicamente podríamos decir qué número existe entre el 0 y un medio exactamente en la mitad, y encontramos otro número que puede ser en forma decimal o en forma de fracción, que es lo que vamos a trabajar inicialmente. De aquí en adelante voy a escribir estos números que quedan ubicados en este espacio, lo vamos a ubicar en forma de fracción. Entonces aquí exactamente queda un cuarto. Si yo quisiera ubicar un número que hay entre 0 y un cuarto exactamente en la mitad, pues aquí quedaría exactamente el número un octavo. Estamos dividiendo esta unidad en diferentes fracciones. Podría sacar un número exactamente en la mitad entre 0 y un octavo, que vendría a ser un 16avo. Y podría seguir sacando mitad. O sea, puedo sacar mitad cualquier cantidad de veces. Saquemos una mitad entre 0 y un 16avo. Podríamos decir que aquí en la mitad quedaría ¿qué? Un 32avo. Y entre 0 y un 32avo, pues yo puedo sacar exactamente la mitad, un 64avo. Entre 0 y un 64avo, un 128avo. Y puedo seguir sacando mitad indefinidamente. Entonces, desde ese punto de vista, podemos identificar algunas preguntas como ¿qué número sigue después del 0? Si nosotros observamos, depende del conjunto en el que estemos hablando. Si estamos hablando de los números enteros, después del 0 sigue el 1. Después del 1 sigue el 2. Después del 2 sigue el 3. Y antes del 0 está el menos 1. Si estamos hablando de los números naturales, después del 0 sigue el 1, después del 1 sigue el 2 y así sucesivamente. Pero antes del 0, en los naturales, no hay números. Pero si estamos hablando de los racionales, realmente no sabríamos qué número sigue después del 0. Porque si nos damos cuenta, todos estos son números. Hay infinitos números de aquí a acá. O sea que no sabemos cuál es el número que sigue después del 0 en los racionales. Otra pregunta puede ser, ¿cuántas veces le puedo sacar mitad a un número? Si nos dimos cuenta, aquí le saqué mitad hasta un 32avo, pero pude haber sacado de 0 a un 32avo un 64avo, de 0 a un 64avo un 128avo, de 0 a un 128avo un 256avo, y sucesivamente puedo seguirle sacando mitad
hasta el infinito. Puedo sacarle mitad, 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 mitad a diferentes números, porque siempre va a haber un número entre otro número, exactamente en la mitad. O sea que puedo sacarle infinitos números. Otra pregunta que podríamos hacernos es: ¿cuántos números hay del 0 al 1? Entonces ya sabemos que del 0 al 1, si estamos hablando de los racionales, hay infinitos números, porque cada número de acá, cada espacio de acá es un número, y muchos de esos números hacen parte de los números racionales. Entonces podríamos definir que los números racionales, como no existe, anteriormente nosotros hablábamos de los números enteros y hablamos de dos maneras de nombrar conjuntos, por extensión y por comprensión, y decíamos que por extensión enumerábamos cada uno de los elementos de un conjunto, mientras que por comprensión dábamos una característica del conjunto. Entonces aquí en los números racionales se hace más evidente esa manera de nombrar conjuntos por extensión. ¿Por qué? Porque tenemos que enumerar una característica del conjunto, tal y como lo tenemos acá. Entonces los números racionales inicialmente se representan con la letra Q mayúscula, y me define esto, que son todos aquellos x tales que x es un número de la forma a sobre b, o sea, en forma de fracción, donde a y b pertenece a los números enteros, puede ser positivo o puede ser negativo, y b tiene que ser diferente de 0. ¿Por qué? Porque no podemos dividir por 0. ¿Listo? Porque un número dividido por 0 es un número indefinido. Por eso exactamente es que la definición de números racionales me dice que no podemos dividir por 0. Entonces, ¿cuáles son nuestros números racionales? Pues nuestros números racionales, como podemos observar aquí, son todos aquellos que tienen la forma a sobre b, pero adicionalmente los decimales, porque estos de la forma a sobre b los podemos llevar a forma decimal. Esto que nosotros conocemos como fraccionarios es lo que de ahora en adelante vamos a identificar como los números racionales. Y los números racionales son todos aquellos números que tienen esta forma, a sobre b, donde a puede ser positivo o negativo, porque son números que hacen parte de los números enteros. Y específicamente a eso hace referencia a los números racionales. Bueno, quiero aquí manifestar algo para que lo tengamos en cuenta. Ya en el canal existe un tema sobre números fraccionarios. La diferencia muchas veces de cuando uno habla de fraccionarios o quebrados es que normalmente estas operaciones manejan cantidades positivas. Ya cuando hablamos de cantidades negativas, entonces crecemos ese conjunto de los números fraccionarios al conjunto de los números racionales, donde cabe cualquier número que sea positivo o negativo en forma de fracción. Es la única diferencia. Lo otro es importante que tengamos en cuenta que en el canal, nuevamente lo reitero, hay ya videos acerca de los números fraccionarios que hacen parte de los racionales, ¿listo? Y también encontramos videos sobre números decimales que también hacen parte de los racionales, y los invito a ver si de pronto tienes alguna duda con respecto a estos números. A continuación vamos a recordar lo siguiente. Si acabamos de decir que los números decimales también hacen parte de los racionales, tengamos en cuenta lo siguiente, que existen diferentes números decimales que hacen parte de los números racionales y tienen diferentes presentaciones. ¿Como cuáles? Como los decimales exactos o finitos. ¿Cuáles son estos? Pues son aquellos que tienen un número finito de cifras decimales. Por ejemplo, 0,5. Por ejemplo, 0,35. Si nos damos cuenta, estos números son decimales y tienen un número finito de cifras decimales. Encontramos otro, 1,58. Otro, 3,124. O sea, pueden seguir aumentando las cifras, pero que tengan terminación finita. A eso hace referencia los números exactos o finitos de la parte decimal. Por ejemplo, 57,3254. Estos son ejemplos de posibles números decimales que son exactos o finitos. Encontramos otros decimales que también conocemos con el nombre de periódicos puros, y son todos aquellos decimales cuya parte decimal se repite indefinidamente. Normalmente los llamamos así, como por ejemplo 0,6666 que va hasta el infinito. Este tipo de decimales periódicos puros también los podemos representar de esta manera, con un gorrito abajo donde me indica que este número se repite hasta el infinito. Normalmente tiene diferentes presentaciones, puede ser 5,333333, y una forma de repetir ese gorrito puede ser también en la parte superior donde me indica que es periódico, o sea que la cifra como tal se repite hasta el infinito. Estos decimales exactos o finitos, los decimales periódicos puros más los decimales periódicos mixtos, que son aquellos que tienen una parte decimal periódica, como por ejemplo 7,353535, donde repetimos el 35. Ya si observamos,
Ya hablamos de periódicos mixtos porque no necesariamente se repite un mismo número, sino se puede repetir una serie de números. Esa serie de números pueden ser solo dos números o pueden ser más números, ¿sí? Simplemente recordamos que es una forma como nosotros podemos representar los decimales periódicos mixtos. Con el 51 acá indica que se repite hasta el infinito. Bueno, lo que queríamos decir aquí con este repaso de los números decimales es que estos decimales exactos o finitos, estos decimales periódicos puros o estos decimales periódicos mixtos, que son los que vemos aquí en pantalla, hacen parte de los números racionales, porque cualquiera de estos números lo podemos escribir en forma de fracción. Existen otros números decimales que tienen otra presentación totalmente diferente a esta, donde no son propiamente periódicos puros ni periódicos mixtos, o mejor dicho, no son periódicos, porque todos estos en sí son periódicos, que no hacen parte de los números racionales. Son aquellos como el valor de pi, que es 3,1415,925 y hasta el infinito, donde la serie de números que se repite no es igual, sino son diferentes. Entonces eso ya hace parte de otro conjunto que se llama el conjunto de los números irracionales. Era aclarar ese concepto. Entonces volvamos a recordar cómo definimos los números racionales. Son los x tales que x es un número de la forma a sobre b, donde a y b pertenece a los enteros con b diferente de 0. Entonces puede ser un número positivo juntos positivos, cantidades positivas, o pueden ser con cantidades negativas de forma a sobre b, donde cada uno de estos números son números enteros. Todos los que tengan esta forma hacen parte de los números racionales, como lo acabamos de decir. Adicional a eso, los decimales con terminación finita, los decimales periódicos puros o los decimales periódicos mixtos. Todos estos hacen parte de nuestros números racionales. Bueno, espero que les haya gustado esta información. Como siempre, aquí les dejo algunos ejercicios por si decides realizarlos y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas, pero muchas gracias.